Listo. Entonces, hoy vamos a tener una clase de marketing digital. Entonces, ¿cómo se conceptualiza una estrategia de marketing digital? ¿Cómo se piensa estratégicamente y no tácticamente? ¿Cuáles son los errores más comunes de las personas cuando confunden la estrategia con la táctica? ¿Y cómo ustedes van a poder desarrollar un proceso estratégico para las compañías que ustedes trabajan o manejan en vez de acciones tácticas que no les van a dar resultados tangibles que se puedan demostrar hacia las iniciativas por Q, hacia el forecast de fin de año, hacia los procesos de valoración de compañía, hacia un IPO o otro tipo de cosas? Entonces, cuando estamos hablando de estrategia de marketing digital, estamos hablando cómo vamos a hacer el pensamiento estratégico o cómo vamos a llevar a esa compañía al objetivo general de la compañía, no a los objetivos específicos de comunicación. Entonces, cuando estamos hablando de estrategia, estamos hablando de todos los objetivos corporativos. Y en esos objetivos corporativos tenemos el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué y el por qué. Siendo el para qué y el por qué la forma más clara de nosotros poder tener un tono y un formato de comunicación, y siendo el qué, cómo, cuándo, dónde, la forma en que vamos a poder desarrollar, ejecutar y demás. Está en inglés, no lo vamos a presentar en inglés, lo vamos a presentar en español. Entonces, cuando nosotros entendemos que no podemos solucionar problemas estratégicos con tácticas, la cabeza nos cambia un montón. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces, y por los mitos que nosotros tenemos, creemos que con contenidos de redes sociales vamos a solucionar un problema estratégico de la compañía, y no. Creemos también que con pauta vamos a solucionar un problema estratégico de la compañía, y no, no lo solucionamos con contenidos, no lo solucionamos con pauta, no lo solucionamos con automatización, no lo solucionamos con SEO. Cuando realmente nosotros entendemos bien cuál es el problema de la compañía, no se soluciona con una táctica, se soluciona con una integración de procesos que vamos ejecutando y vamos desarrollando. ¿Pero por qué pasa esto? Porque pensar en la táctica es mucho más fácil que pensar en la estrategia. Pensar en, vamos a hacer un plan de contenidos y ese plan de contenidos debería responder a XXX, es pensar en táctica. Vamos a entender de dónde viene el dolor del cliente, es un problema estratégico. Y entonces, los problemas estratégicos tienen una dimensión conceptual muchísimo más grande, que tenemos que primero analizar todo el pasado de la compañía, tenemos que entender cuál es el dolor que está viviendo el usuario para poderlo proyectar en un accionable que sería la táctica. Entonces, nosotros, dentro de cómo nos han enseñado marketing, priorizamos la táctica porque es más fácil para nuestro cerebro priorizar una táctica que priorizar una estrategia. Y ese es uno de los grandes errores, porque los contenidos no funcionan, porque la pauta no está llegando a los niveles que deberían ser y demás. Entonces, vamos a entender un poco. La estrategia parte del qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Las tácticas se dividen en tácticas generales y en tácticas específicas. Los resultados se miden desde un OKR, desde los KPIs y desde los KPIs que son más del ego, KPIs de forecast y KPIs del ego. Tenemos el retesteo, porque muchas veces cuando planteamos una táctica, por las condiciones no está funcionando, pero cuando la replanteamos sí, o muchas veces funciona porque estamos en una fecha en específico, porque el clima está bien o porque otro tipo de acciones, pero eso no necesariamente es que lleguen a Product Market Fit, que vimos que Product Market Fit para los del viernes es lograr que exista una demanda suficiente para nuestro producto dentro de una ejecución de tiempo y forma. Entonces, el product market fit no puede ser en táctica, el product market fit es en estrategia. Y entonces por eso siempre se deben retestear los experimentos
para poder verificar si fue ocasionalmente que se logró el objetivo de viralización en un KPI de engagement, de resultados en un KPI de ventas o del OKR de cumplir el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Entonces, el framework siempre va en cascada, siempre se parte de la estrategia, se divide en tácticas generales y específicas, se ven los resultados de las tácticas generales y en específicas, la suma de los resultados de las tácticas debería dar el OKR y el retesteo lo que te permite es saber la iteración, la cadencia y el formato que tú debes entender. Y entonces, esto para ponerlo en palabras más sencillas, para que yo pueda ser deportista de alto rendimiento, yo necesito tener un objetivo de qué deporte de alto rendimiento quiero ser. Ok, yo quiero ser atletismo y quiero ser campeón olímpico. Ok, eso ya tiene un objetivo desde el qué, cómo, cuándo, más o menos. Y entonces mi estrategia es un plan a 3 años, a 5 años, a 7 años para poder lograr ese objetivo general. Pero para lograr ese objetivo general de ser atleta de atletismo campeón olímpico, yo lo debo dividir en tácticas. Y entonces las tácticas generales son comer bien, hacer deporte, ir y entrenar la mente y tener unas acciones generales. Y las tácticas en específico podríamos ver cuál es el cuadrante de músculos que yo tengo que desarrollar más, cuáles son el número de repeticiones que tengo que hacer, cómo tengo que incentivar el músculo en la táctica general de entrenamiento físico, pero en la táctica general de pensamiento y de mentalidad tengo que esforzarme en esto y en esto. Y miren que todo ese resultado y toda esa conjunción de tácticas generales y en específicas me van a dar si lo funciono bien y si las condiciones de la competencia, del torneo y demás se pueden ver, se da el cumplimiento del objetivo general. Pero los resultados nunca son el resultado per se, porque el resultado per se mantiene un dinamismo de tiempo y forma, por lo cual ese dinamismo de tiempo y forma nosotros lo debemos rastrear en hipótesis que en este momento de aquí en adelante se van a llamar hipótesis y esas hipótesis tienen que tener una confiabilidad de repetición para poder saber si lo que nosotros estamos afirmando como verdad en realidad es una verdad o si en realidad fue un golpe de suerte, que pasa mucho en marketing digital. Entonces, cuando entendemos este framework, que es una cascada, pues nosotros pensamos, uno, la estrategia es las evoluciones de las presiones del mercado. Entonces, número uno, si ustedes están en un mercado que no tiene la competencia suficiente y la presión suficiente para que ustedes evolucionen, ustedes no van a ganar. Entonces, el deportista de alto rendimiento que tiene mejor competencia es el deportista que más eleva todo el proceso. Ahora, si tú estás solo en el mercado porque eres vendedor de mouses rosados para personas en Pakistán, tu evolución del producto, tu evolución de todo el proceso de sostenimiento va a ser nulo. Entonces, lo primero que uno debe pensar en función a la estrategia es yo cómo afecto mi ecosistema para sentir la presión de que tengo que crecer exponencialmente. Por eso los startups de base tecnológica funcionan también en la evolución de producto, porque la presión del mercado para ellos en capitalización, levantar rondas de inversión, en la competencia entre empresas, entre startups, la competencia entre pre-seed, serie A, serie B, serie C, IPO. Todas esas presiones hacen que el empresario, el emprendedor, modifique su ecosistema para sentirse demasiado presionado y esa presión haga que evolucione el producto a lo que ustedes ven que es Amazon hoy, a lo que ustedes ven que es Rappi hoy o a lo que ven que es Uber. Si no tuvieran esa presión de tenemos que crecer, tenemos que crecer, tenemos que mejorar,
los productos mínimos viables no mejoran. Un ejemplo muy claro, los bancos en Latinoamérica no sintieron la presión de tener que mejorar. Por eso su servicio era tan deficiente. Hasta que llegaron las fintechs, los bancos se dieron cuenta que tenemos que evolucionar el servicio, tenemos que evolucionar en producto, tenemos que evolucionar un montón de cosas. Entonces, por eso uno tiene que buscar un ecosistema que lo presione a uno, con competidores fuertes o con competencias indirectas fuertes que me hagan la presión de que tengo que mejorar. Para que esa conjunción de variables se funcione, yo tengo que entender quién soy realmente como compañía, cuál es el valor real o subjetivo que yo le estoy entregando a las personas, cuál es el indicativo de que ellos están recibiendo el valor y lo sienten bien, y muy puntualmente tener un objetivo o una métrica única de revisión que se llama una OMTM que haga que yo entienda que el proceso se va a lograr. Entonces, una OMTM para el ejemplo del deporte de alto rendimiento son los olímpicos. Un OKR es ser campeón mundial. ¿Cuál es el valor? Y entonces, la forma más fácil de entender el valor real con el valor subjetivo es verlo desde los traumas de infancia. Para mí, ser valorada por parte de mi familia es que mi abuelo me hubiera visto y se sintiera orgulloso de mí. Eso es un valor subjetivo, porque yo pienso, para mí que ser valorada dentro de mi familia es que mi abuelo me vea. Pero ¿cuál es mi valor real como persona? Es que soy una persona, punto. Entonces, el valor depende de los ojos de quien lo entrega y de los ojos de quien lo recibe. Por eso alinear el valor es importante, pero el valor real es que es una Coca-Cola o es que soy un ser humano. Yo en realidad no tengo que matarme por el amor de mi abuelo, porque es que yo ya soy hija de mi abuelo, ya soy nieta de mi abuelo, ya. Lo mismo pasa con los productos. Nosotros creemos que nuestro producto por el valor físico no lo van a comprar, pero en realidad a nosotros no nos compran los productos por el valor físico. A nadie le interesa el valor real de las cosas. A la gente le interesa es el valor percibido de lo que me están entregando y de lo que estamos recibiendo. Porque a no ser de que tú compitas por precio, uno compra por la emocionalidad que le permite a uno el producto, el servicio, el gobierno o lo que sea. Y entonces nuestra cabeza está diseñada para que nosotros compremos, no porque el producto en realidad sea bueno, porque eso no importa. Nosotros compramos el producto por lo que nos hace sentir, por lo que nosotros podemos recibir de ese producto o por lo que nos están entregando. Y entonces, primero, yo tengo que coaccionar todo mi ecosistema para yo ser mejor. Y eso implica que soy un competidor único, tengo que imaginarme otro tipo de competencias que me estén afectando. Y número dos, yo tengo que entregarle desde el lado subjetivo a la gente las acciones para que me puedan comprar. Porque si nos hablamos desde las acciones reales, es solo un celular. Y las variables entre este celular y este celular pueden ser las mismas, pero dentro de los imaginarios colectivos no. Y entonces ahí uno trabaja con una teoría que viene desde Jung. Entonces Jung le pone unos imaginarios a las cosas que están desarrollados desde que tú eras un niñito de 4 años. Cuando tú eras un niñito de 4 años, tú te diste cuenta que habían ciertas cosas dentro del mundo y empezaste a crear una vaina que se llama la conciencia. Y la conciencia, según varios pensadores, viene desde el lenguaje. Lacan dice que el inconsciente no es un hueco de la cabeza que te está hablando o esa personita que te habla dentro de la cabeza. El inconsciente es el lenguaje.
Y entonces nosotros a partir del lenguaje matizamos la realidad de las cosas para que las personas adquieran un producto. Y entonces, dentro de la estrategia, yo tengo que ver cómo a partir del lenguaje le cuento historias a ese nenito de 4 años para que diga, "Mm, esto es una historia que pega conmigo". ¿Y qué es que pega conmigo? Esa historia va de acuerdo con lo que yo crecí. Y como va con la historia de acuerdo a lo que yo crecí, yo siento afinidad por el producto y lo compro. Entonces, antes se pensaba que la estrategia era producto, precio, plaza y promoción, las 4P. Pero en realidad la estrategia es el lenguaje. Y el lenguaje es el inconsciente. Y el inconsciente se manifiesta diciendo cosas. Y entonces yo creo un montón de símbolos para que esos símbolos le lleguen a la persona, entienda la historia y haga algo con la historia, tome acción sobre eso. Y entonces la estrategia es un juego que nosotros vamos montando, con fichas, con personajes, con acciones, con narrativas, y es un juego que la empresa decide ganar. Entonces, cada una de las empresas tiene un juego único. Cada una de las empresas está coaccionada por el ecosistema. Cada una de las empresas propone el juego y lo que está buscando es mucha gente para que participe en el juego. Y cuando más de 2 individuos empiezan a participar en el juego, tú empiezas a formar una comunidad. Y esa comunidad empieza a actuar con patrones sociológicos como lo hace cualquier comunidad. Pero antes pensábamos con el boom de digital que una red social como Instagram y tener muchos seguidores era una comunidad y no lo es. Una comunidad es muchas personas participando del mismo juego o muchas personas con los mismos principios y valores. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que plantear el juego, poner el juego a disposición de las personas, invitar a personas, reunirlas y formar una cultura dentro de la gran cultura que es el mundo. Y cuando yo los uno, voy a tener una estrategia exitosa, porque son mi comunidad, son mis valores, son mi entendimiento, son mis acciones, son mis reglas de juego y yo decidí ganar. Y esto entonces, ¿cómo lo ven normalmente en una acción? Cuando ustedes ven a personas que de verdad les gusta Apple, ustedes ven que ven los valores de la marca, valor del diseño, valor de la innovación, valor del minimalismo, valor del estilo. Y cuando una persona que ama Apple habla de sus valores, hace parte de una comunidad, va a los puntos de venta porque se vuelven rituales, utiliza los productos con orgullo y habla como de verdad si fuera un grupo societario. Vamos con otro ejemplo. Cuando ustedes ven Harley Davidson, las personas que hacen parte de la comunidad de Harley Davidson, uno, tienen motos, dos, aspiran con más motos, tres, les gusta el ruido de la moto, cuatro, se visten para una ocasión, que es manejar la moto, el ritual. Siguen personas que hacen eso, rituales. Entonces, las comunidades tienen rituales, no se siguen en redes sociales, tienen rituales, ritualizan las acciones. Apple en su punto de venta y en su discurso de fin de año, donde muestran absolutamente todo. Harley Davidson con el ruido de la moto, con la vestimenta y con los grupos sociales que se van creando desde ahí.
Para los más adultos, Unicolor of Benetton hacen rituales en cómo ponían las imágenes. Rituales, New Project para los más chiquitos. New Project hace rituales porque hace challengers y esos challenges lo que hacen es ritualizar a las personas para que hagan parte de la comunidad. Rituales. Entonces, cada vez que están pensando en una comunidad, piensen si esa comunidad tiene rituales, cómo comunican los rituales y cómo las personas quieren hacer parte de ese ritual y qué es lo que quieren ganar. Desarrollando esto, nosotros entendemos que lo que estamos buscando dentro de nuestra compañía, más allá del branding y más allá del posicionamiento de marca, es entender cómo los seres humanos hacen parte de nuestro grupo y cómo este grupo se vuelve elitista. Y ahí ustedes me van a decir, ¿cómo así, Manuela? ¿Cómo así que estamos buscando el elitismo? Claro, el elitismo tiene que hacer parte fundamental de las comunidades porque si la comunidad piensa que es para todo el mundo, no es para ellos. Entonces, se los voy a poner con ejemplos de las religiones. Las religiones supuestamente todos son incluidos, pero son solo los que hacen parte del credo. Entonces, ahí se vuelve elitista, porque solo parte del credo, solo parte del mito fundacional, solo parte de la historia, solo parte de unas personas. Cuando ustedes quieren construir una comunidad, tiene que haber valores, pero tienen que haber cosas que hagan que las personas no entren. ¿Por qué? Porque eso hace que yo sea exclusivo, que yo dé estatus, que yo dé valor, que yo dé integración. Y el dinero o solo el branding no es un factor. Tiene que decirse abiertamente, acá solo están las personas que tienen estas y estas y estas y estas cualidades. Y abiertamente se le dijo no a esta y esto y esto y esta persona porque no cumplen las expectativas, porque solo ciertas personas pueden entrar. Y es acá donde nosotros vemos el ideal de lo que buscamos es cultura, contracultura, cultura y contracultura. Tip rápido de etiqueta. La contracultura viene desde Woodstock. El evento de Woodstock desarrolló el término contracultura. La contracultura es las familias que nosotros hacemos con nuestros amigos o personas que son más allegadas a nosotros en valores y no papá, mamá, hijo. Entonces, ¿por qué Woodstock? Porque Woodstock fue la primera oportunidad donde personas decidieron dejar su familia para no participar en la guerra de Vietnam y unirse a unos ciertos movimientos que decían, no, no estamos de acuerdo con la guerra de Vietnam y participar de este evento. Entonces, la contracultura es la única forma de unir muchas personas bajo unos valores o unos preceptos diferentes a la familia, diferentes a la tradición, diferente a lo básico que son las tradiciones orales, sino a tus credos, a lo que tú piensas, tú desarrollas y demás. Entonces, por eso las marcas hacemos contracultura y la contracultura hace parte de la cultura. Y esto es lo que nos ayuda a poder unir personas que puedan comprar nuestros productos o servicios desde la delimitación del verdadero valor que nosotros le estamos entregando. El valor subjetivo que hace parte de esta contracultura, no el valor real, porque a las personas no les interesa que pueda rendir tanto, que pueda desarrollar tanto. No, le interesa lo que le hace sentir en el estómago, lo que le hace interesar que muchas personas son parecidos a ellos. Por eso estilos como All Money, por esos estilos como Cyberpunk y demás son tan contraculturales y unen tanto. ¿Por qué? Porque yo me siento semejante a una persona y estas personas son diferentes al resto de la humanidad, la diferenciación. Entonces, la diferenciación hace el punto fundamental para que yo pueda unir personas dentro de una estructura jerárquica y dentro de esa estructura jerárquica yo pueda vender productos y servicios. Y entonces entendemos que
nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. Las decisiones las podemos trabajar desde lo emocional o desde lo racional. Desde lo racional es precio, desde lo emocional es la diferenciación. Desde lo racional, nosotros estamos pensando en producto, precio, plaza y promoción. Desde lo emocional, nosotros estamos pensando en cuáles son los valores en específico que nosotros le vamos a dar a las personas para que sientan correlación con nosotros mismos. Y entonces el ejemplo más claro es Booking y Airbnb. Booking es la mejor plataforma para nosotros conseguir un hotel, una acción, lo que sea. Pero Airbnb lo volvió verbo. Lo volvió verbo. Y cuando uno vuelve una palabra verbo dentro de una marca, está del otro lado. ¿Por qué? Porque ya lo utiliza dentro de todas las acciones. Entonces, si nosotros vemos, Booking tiene el mejor producto y el mejor servicio. Tiene los mejores hoteles, las mejores haciendas, las mejores casas, las mejores de todo. Pero las decisiones se basan en A/B test, en el mito del mejoramiento. Entonces, ¿yo cómo voy a mejorar esta libretica, que es un punto en específico dentro de esta libretica que me va a mejorar el performance? Pero eso es mito del mejoramiento. Cuando nosotros vemos el producto ya con un enfoque desde el valor real, desde el valor subjetivo, desde la percepción, pues yo tengo un Airbnb, lo vuelvo un verbo, lo vuelvo lenguaje coloquial de las personas y si bien no es la mejor plataforma, porque la mejor plataforma es Booking, yo lo que hago es hacer sentir a las personas ciertas cosas para que me adquieran mi producto o servicio y llego a Product Market Fit desde el sentimiento, no desde el tecnicismo. Y entonces nos estamos matando diciendo, yo tengo el mejor producto, pero el mejor producto es una visión de túnel para ti. A nadie le interesa en realidad el mejor producto. A la gente le interesa qué te hace sentir. Y entonces tienes un Airbnb centrado en Human Design, centrado en qué puede decir, qué piensa, qué siente, qué ven las personas. Y si bien no es el mejor producto, es el ganador de la categoría. ¿Por qué? Porque entiende a la persona, entiende que no importa el mito del mejoramiento, entiende que hay que pensar estratégicamente antes de expresar tácticamente. Y cuando nosotros hacemos un enfoque netamente basado en datos, netamente el gerente de Boehringer Ingelheim nos dice que tenemos que vender 10 millones de dólares y esos 10 millones de dólares yo lo estoy haciendo desde estas tácticas, 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 tácticas. Y no veo en realidad que los consumidores tienen que tener los mismos valores para que la marca no se mueva. Debe tener la misma comunicación y el mismo entendimiento para que nos una y sea como un lacito que une a las personas, pues ahí nosotros entendemos, ok, no es la táctica creativa, no es el contenido viralizable, no es un producto perfecto, es cuál es el valor y yo cómo se lo doy, cómo me presento a la gente y le vendo un sueño, cómo dentro de esos primeros datings yo le digo, yo sueño esto, me voy a equivocar como una relación. Yo sueño esto, me gustaría tenerte a ti como pareja y vamos a soñar juntos y lo vamos a evolucionar juntos. Y van a haber momentos de error, pero lo vamos a mejorar. Van a haber momentos en que discutamos y lo vamos a mejorar. Generalmente todos los productos o servicios tienen defectos y no importa que tenga defectos. Lo que importa es cómo sepan solucionar y hablar las cosas. Y entonces, si yo aprendo que mi estrategia es colonizar el mundo y esa colonización del mundo va a tener momentos altos y momentos bajos. Y yo lo que voy a trabajar es la comunicación, yo ahí ya puedo entender todo el desarrollo, todo el impacto y toda la ejecución. Cuando nosotros pensamos en estrategia, podemos ver estrategias inbound, estrategias flywheel, estrategias de brand performance, estrategias de account base, estrategias de contenidos
y estrategias de growth hacking. Esas son las principales estrategias de marketing digital. Estrategias de inbound. Solo funcionan para productos que sean difíciles de digerir. Entonces, cuando nosotros hacemos una estrategia inbound, nosotros tenemos un funnel de conversión con, con rosa. La idea es demasiado compleja para que el cerebro humano la pueda entender y necesita mucha información para que el cerebro la pueda entender. Les voy a dar un ejemplo. Si yo les digo en este momento que cada una de las compañías de ustedes necesita una empresa de ciberseguridad porque hay un montón de rusos, ucranianos o pakistaníes intentando entrar a todas las páginas web que ustedes tienen, ustedes me van a decir, bueno, estás loca. Pues eso no me pasa a mí. Yo soy una empresa chiquitica. Yo no tengo una empresa, o sea, yo no soy una empresa gigante como para que me pueda pasar. Y literal, esto está pasando con todas las páginas hechas en WordPress. Y es un fact. Solo lo que pasa es que la dimensión es tan grande que yo les diga que todas las compañías que ustedes tienen, manejen y demás, deberían tener una empresa de ciberseguridad, porque hay una manada de rusos, ucranianos y pakistaníes entrando a páginas de WordPress, eliminando las páginas y tratando de sobornarlos por cripto para que ustedes lo hagan. Es una idea demasiado compleja para abordar a las 12:36 o 1:36 de la tarde que el cerebro no la alcanza a dimensionar. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de esa manera, ustedes tienen que solucionar ese problema con una estrategia inbound. Cuando es un problema complejo, pero el problema se puede iterar fácilmente, como lo es un seguro o como lo es un banco, les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes tiene carro? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ustedes deberían, además de tener el seguro obligatorio, ustedes deberían tener una póliza contractual para accidentes que sean de mayor riesgo y deberían tener un seguro latinoamericano que se llama un seguro todo riesgo. Son 3 seguros para tener a su carrito. Pero uno dice, pues marica, con el seguro todo riesgo, o sea, yo no me voy a gastar $4.000 o $5.000 cada año en seguros porque mi carrito salga. Pero este seguro lo que va a hacer es proteger al usuario que está en la calle y si tú atropellas a una persona, pues que esta persona no te valga un riñón y que lo puedas proteger. El segundo seguro es si tú te estrellas o haces otro tipo de cosas, pues proteger el otro carro y que no te salga en un riñón o en un pulmón. Y la última es, además de todo esto, que si pues tienes una pérdida total del carro o otro tipo de cosas, una póliza extracontractual, pues tú no tengas que ir a la cárcel. Entonces uno viene con una interacción de seguros y entonces empieza en uno, se va evolucionando en otro, se va evolucionando y va subiendo y va subiendo y va subiendo y depende del marrano, pues uno le va vendiendo o el seguro más barato o el seguro mediano o el seguro más caro o todos los seguros. Eso es como si fuera una palanca. Entonces yo me apoyo en el primer producto para palanquear el resto. Eso es Flywheel. Entonces, si yo tengo una interacción de varios productos donde yo voy desarrollando y voy afectando el lifetime value, o sea, voy afectando la vida del cliente y empiezo en un producto chiquito y puedo terminar en un producto grande, o empiezo en un producto grande y le puedo dar más beneficios y demás, eso es una estrategia de Flywheel, totalmente diferente a la de Inbound. En Inbound fue una idea muy dura que yo por contenidos, ejemplos y demás, yo se la tengo que desarrollar. Y en Flywheel, yo voy evolucionando según las presiones del mercado, dentro del desarrollo de productos, dentro del desarrollo de acción y demás, una estrategia para incrementar el ticket promedio, para meter más personas en este círculo y demás. Y yo voy circulando.
todas las cosas. Un Andrea, un Jorge, son este tipo de productos, son plywood. Empieza con un producto y uno le va añadiendo ciertas cosas o para aumentar el ticket promedio o para evolucionar el producto, pero nunca para quedarse con un solo ticket. Después está una estrategia de brand performance, que espero que todos conozcan esta empresa. Entonces, esta empresa lo que hace es una estrategia de brand performance, de mucho branding. Hola, soy Coca-Cola. Hola, bla, bla, bla. Coca-Cola, los mejores comerciales, las mejores comunicaciones. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es en la parte de arriba del consciente de tu cabeza decirte, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, mírame, 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 mírame. Y por eso tienen que invertir millones y millones de dólares en publicidad. ¿Por qué? Porque le tienen que decir a todo el día a la persona como, mira, porque es un producto que el mundo con el cual o sin el cual podría seguir tal cual. Entonces, todo lo que sea retail, o sea, consumo masivo, es casi siempre brand performance. Y brand performance es branding y performance. Muy creativo la persona que se lo puso. Entonces, generalmente, las estrategias de brand performance son estrategias para B2C, business to consumer. Dos, son grandes superficies, entonces está el jabón, está el lavaplatos, está la Coca-Cola, está la carne, están todo esto. Y lo que busca es, mírame, 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 mírame. Buscan consumir tu atención. ¿Y cómo es el éxito de las estrategias de brand performance? Es que tú me veas. Y entonces yo lo que hago es crear narrativas muy chéveres para que no parezca tan publicidad y tú me compres. O crear narrativas desde precio para que tú me compres. ¿Qué son las dos narrativas? No es una estrategia de precio, no es la diferenciación desde precio y demás, sino que yo utilizo el precio, que no necesariamente es el más bajo, para generar tu atención. Entonces, estoy emulando ser el más barato del mercado, pero en realidad no lo soy. Yo solo te estoy dando el precio en centavos o te estoy diciendo como, "Este es mi precio", solo para hacerte como un hook, tú, engancharte y traerte. Entonces, las estrategias de brand performance, cuando utilizan el precio, trabajan un poquito más de performance. Cuando trabajan narrativas, trabajan más branding. Y uno normalmente cuando se las está presentando a alguien, uno dice, esto es una estrategia de brand performance, 70% branding, 30% performance. O 70% performance, 30% branding. Entonces, sirven para B2C, nada más. Sirven para productos de primera necesidad, son o narrativas o pauta, y lo que buscan no es engage con las personas, sino generar atención. No es engage, el engage, comentarios guardados y demás, sino que te miren. Entonces, generalmente estas marcas no son muy buenas en tácticas de redes sociales y no hay que sobreesforzarlos para hacer tácticas de redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es que lo miren. Entonces, generalmente a esas vainas le ponen mucha pauta para que mucha gente los mire y vayan a punto de venta a comprar. Están las estrategias de account base y las account base son para los B2B o los B2G, business to business o business to government. Entonces, generalmente ya se tiene la base de datos o se tiene una base de datos de LinkedIn y se trabaja uno a uno con la base de datos. Entonces, estas estrategias de account base son estrategias para marcas que son o muy premium o son marcas que solo ciertas personas pueden comprar o ciertas compañías pueden comprar. En B2C, la marca más conocida que hace un account base es Hermes. En B2B, una compañía que hace account base es Salesforce. Entonces, tiene una base de datos, sus vendedores trabajan con una base de datos y solo le venden a personas de la base de datos. Account base en B2B.
Y en B2C tienen una base de datos de personas que compran en Hermes y solo ciertas personas que compran en Hermes y tienen un nivel muy alto pueden comprar un bolso Birkin. Esas son account based. Uno a uno se trabajan con una base de datos preexistente. Está la estrategia de contenidos transversales y es una estrategia que parte de una creatividad muy fuerte o de un concepto creativo muy, pero muy, muy fuerte, como una película, como una obra de arte, como una secuencia y demás, y que lo que está buscando es ese concepto creativo, bajarlo a un montón de tácticas y eso se pueda lograr. Entonces, lo pueden ver con Black Mirror. Black Mirror es una estrategia de contenidos transversales. Una estrategia de contenidos transversales puede ser la gira de conciertos de estadio de Karol G. Una estrategia de contenidos transversales es toda la imagen verde de Facebook. Una estrategia de contenidos transversales es todo lo que se desarrolla con un ideal creativo y baja transversalmente a cualquier táctica de marketing digital y se puede mimetizar en ciertas cosas y lo que buscan es engage. A diferencia del account base que lo que busca es vender, a diferencia de lo que es brand performance que lo que busca es que te miren, a diferencia de lo que es Flywheel que busca que cumplas un ciclo o hacer upselling o cross-selling, o a diferencia del inbound que lo que busca es masticarte una idea compleja. Y por último tenemos el growth hacking, que el growth hacking solo aplica a compañías de base tecnológica donde el producto afecte al marketing y el marketing afecte el producto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en una empresa de base tecnológica y tenemos una aplicación como lo es Uber, de acuerdo a cómo las personas utilizan Uber, nosotros cambiamos la aplicación, por eso es producto, para hacerla más viralizable, más contagiosa o que tenga más tiempo de uso. Y basado en esto, yo conseguir usuarios al doble, al triple, al quinto. Entonces, un ejemplo muy claro es una historia de Google. Google afecta sus productos o su blanco o su estética de UX para que nosotros permanezcamos más tiempo en Asset Google. Un ejemplo más claro, TikTok hace que su scroll infinito haga que nosotros duremos más tiempo en TikTok, sea más adictivo. Un ejemplo, TikTok no tiene parámetros de user password para que tú puedas ver el contenido. Tú puedes tener TikTok sin que tú tengas una cuenta o otro tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estrategia, empieza desde la acción. No es un pensamiento estratégico como, voy a ser campeón de los Juegos Olímpicos. No, tiene que haber un mundo en específico de por qué putas voy a ser campeón de los Juegos Olímpicos. Número dos, debe haber presiones del mercado que te afecten tu convencimiento y que te afecten tu ecosistema. Deben haber conversaciones sobre el valor y el valor debe ser explícito para las personas y por eso lo agarran. Y es muy importante que dentro de todo lo que se está planeando, la estrategia no sea un plan de contenidos o un plan de pauta o otro tipo de acciones, que sea un entendimiento de yo qué le voy a dar a la persona según las ejecuciones que vimos anteriormente. Entonces, de acuerdo al propósito superior, yo escojo cualquiera de este tipo y sobre este tipo empiezo a ver cómo le voy a entregar el valor a las personas, sea por un círculo, sea por un funnel, sea por ruido, sea por un account base, sea por la modificación o masificación del producto o sea por una idea como tal. Y cuando yo ya tengo eso, ya me puedo ir a la táctica. Miren que en ningún momento yo dije si ir a Instagram, LinkedIn o Twitter. En ningún momento de la conversación estratégica se tocó ninguna táctica. ¿Y por qué no se tocó ninguna táctica? Porque no importan, porque las tácticas no importan.
porque si el post es lindo o feo, no importa. Y esto es mucho más duro de entender de lo que ustedes piensan. Si el valor lo está entendiendo las personas, uno puede vender con un post-it. Si su oferta de valor es tan interesante, usted no se tiene que matar en absolutamente nada, sino en comunicar valor. Y esto es supremamente complicado para la mentalidad nuestra, que todo tiene que estar perfecto, que el diseño debe estar divino. ¡Vale verga! ¿Por qué? Porque si la idea es lo suficientemente fuerte y el dolor es lo suficientemente fuerte, cualquiera que sean los caminos, va a llegar a Roma. Entonces, en la táctica, cuando los procesos estratégicos están bien desarrollados y bien ejecutados, se puede implementar bajo un pensamiento estratégico y eso va a maximizar los resultados. Generalmente, cuando un plan de contenidos no funciona, es que el pensamiento estratégico tiene un errorcito. Entonces, para cuando vean la otra clase, los del jueves, los problemas de crecimiento de las compañías son problemas de aprendizaje. Y ahí está el problema de aprendizaje. No en la táctica, está en la estrategia. Y entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Entonces, nosotros tenemos que entender que para poder lograr esa OMTM o esa cifra única de medición, yo tengo que tener tácticas generales y tácticas en específico. ¿Qué puede ser una táctica general? Una táctica general son las principales tácticas de marketing digital, como SEO general, automatización general, UX general, pauta digital general, contenidos digital, data y analytics general, ingeniería para el app o para la aplicación general, o marca personal o vocería experta, depende del autor, en general. Y entonces cuando nosotros vemos, las tácticas son reglas y son territorios que nosotros vamos planteando como si nosotros estuviéramos jugando Monopoly. Entonces, cuando uno está jugando Monopoly, uno no pone todas las fichas en todos los lados porque va a perder. Uno se geolocaliza en unas tácticas en específico donde uno sabe que sus territorios van a ganar. Entonces, estas tácticas generales que yo les estoy dando, de aquí en adelante para ustedes, son reglas de juego o son territorios de colonización. Ustedes no van a colonizar Estados Unidos de una. Ustedes tienen que ir por territorios. Y colonizar por territorios les va a permitir que ustedes puedan llegar a los resultados que están esperando. Si ustedes abarcan todas las tácticas de marketing digital, o tienen millones de millones de millones de dólares o son idiotas. Entonces, lo que uno hace es pocas tácticas generales para que uno pueda entender cómo se va a comer ese territorio o cómo se va a comer esa regla. Entonces, las tácticas empresariales se pueden definir como el conjunto de las reglas de juego que ustedes están haciendo. Mi juego es este, mi territorio es este, mi regla es esta, y mi decisión de ganar es ganar en este territorio. No puedo meterle todos los territorios. Y de ahí, cuando yo ya entiendo que las tácticas de marketing digital son las reglas de juego, yo ya empiezo a aplicar el pensamiento estratégico a la táctica y empiezo a mejorar la táctica para que me dé KPIs, tanto de forecast como de Lego, muchísimos mejores. Entonces, por eso un influenciador puede llegar rápidamente a 1 millón de seguidores, porque se concentró en un territorio y delimitó que lo puede ganar. Entonces, el punto en el que ustedes están es desde mi pensamiento estratégico, yo qué territorios voy a escoger y yo cómo me voy a volver muy bueno en esos territorios para colonizar los resultados que son compras desde B2B, desde B2C, desde organizaciones o desde B2G. Y cuando yo defino bien esa táctica general y por qué me voy a meter ahí y cómo voy a ganar, las acciones específicas me permiten delimitar cuáles son los jugadores que yo tengo que tener. Si tengo que tener un creador de contenido, si tengo que tener una herramienta de inteligencia artificial, si tengo que tener un buen diseño, si tengo que tener... Y entonces
Solo con la toma de esta decisión yo estoy bajando el presupuesto, estoy maximizando las acciones y estoy teniendo mejores resultados de KPIs. Y entonces yo ya digo, ok, la táctica nos lleva al KPI financiero o al KPI del forecast. Entonces el KPI financiero, yo deseo con qué KPI financiero me voy a tener. Ah, con una venta orgánica. Ah, desde automatización. Podría tener un account base o lo que necesito es para tener una buena automatización, necesito una buena base de datos. Esa buena base de datos, ¿la tengo en la compañía o no la tengo en la compañía? Miren las discusiones que se empiezan a hacer. El posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, ¿yo voy a esperar 6 meses para que se dé el resultado? ¿O cómo voy a afectar ese posicionamiento para que sea interesante conmigo? ¿Las personas me compran por Google o las personas me están buscando por ChatGPT? Y entonces empiezan todas estas discusiones que son a nivel táctico, que se plantearon desde la estrategia, pero ya tienen una connotación totalmente diferente porque la discusión va hacia el resultado, no hacia el ego. Entonces, escojo posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Esa pelea no me la voy a dar en este momento porque se demora 4 o 6 meses en que una página empiece a posicionar y tal vez mi objetivo no es de Brandformas, mi objetivo es de Flywheel, no me interesa. Automatización, mi discusión es account base. Entonces, como mi discusión es account base, yo tengo que tener una táctica de automatización. Mi discusión es creativa. Entonces, ¿será que yo tengo que tener un UX increíble? Claro, porque el concepto creativo tiene que bajar a una página web o una aplicación. Ahí tengo que estar. Ah, mi comunicación es una comunicación de Brandforman. Entonces, yo debería ser muy bueno en pauta. O mi comunicación es netamente cuánto es la mejora porcentual entre el aha moment dentro del momento en que yo digo, esta aplicación o este software as a service es importante para mí y yo quiero afectar el tiempo en que toman la decisión hacia la compra, que no quiero que sean 12 meses, quiero que sea 6. Data y analítica. O no, yo lo que estoy buscando es que dentro de mi aplicación pasen mucho tiempo. Es ingeniería. Yo tengo una empresa tan complicada de ciberseguridad que necesito que la gente entienda que un malware es XY. Necesito una vocería experta, una marca personal que me lo explique. Y miren que el objetivo general y el dolor les da las tácticas, no antes, nunca antes. Y por eso los malos publicistas, con todo el amor del mundo, piensan en la táctica, porque es mucho más fácil. La Coca-Cola de mi bebé. Bro, vale verga. Vale verga si lo comunica en Instagram, en TikTok. Bro, eso no importa. Porque si usted no entiende cuál es el proceso estratégico, la táctica vale verga. Y si mejoran la táctica y esa táctica no es la suya, ¿para qué? ¿Para qué se mató? ¿Para qué es famoso en LinkedIn si su negocio es B2C? ¿Qué? ¿Para honor a la bandera? O otro, si su negocio es la ciberseguridad, ¿para qué es famoso en Instagram? ¿Qué? Ah, no, porque me interesa hacer... ¿Qué, huevón? Entonces, ahí uno empieza a decir, ok, ya entendí lo que Manuela me quiere decir. La estrategia depende del dolor. Yo ya tengo mi estrategia. Ya escogí el tipo de estrategia. Ya escogí los tipos de tácticas. Entonces, ¿yo ya qué hago? Pues ya tengo que ejecutar. Y entonces la táctica estratégica es como un globito. Y ese globito tiene punticos y lo ven desde acá. Deseo, hay 5 tipos de deseo. De automatización, hay 6 tipos de automatización. De UX, hay un montón de tipos de UX. UX, UI. De pauta, hay diferentes tipos de pauta. De contenidos, hay un montón de tipos de contenidos. De data, hay un montón de tipos de data y de cómo se revisa la data y demás. De ingeniería, hay un montón de lenguajes de programación. Y de vocería experta, hay un montón de tipos de marcas personales que... Y entonces, ¿yo cómo me voy a aprender todo eso? ¿Yo cómo voy a ser especialista en todo eso?
no es importante. Lo que es importante es que ustedes sepan decidir en qué territorios van a jugar. Y en esos territorios, ejemplos, en las tácticas ya en específicas, entonces en SEO, tú puedes hacer SEO geolocal, SEO de contenidos, SEO técnico y SEO en otro tipo de plataformas, como en redes sociales o en Reddit. En automatización, tú puedes hacer automatización por correo electrónico, puedes hacer automatización por WhatsApp, automatización por SMS, puedes hacer automatización de facturas, puedes hacer un montón de automatizaciones. En UX, en el mundo del UX o del diseño, tú puedes hacer arquitectura, diseño, puedes hacer textos, puedes hacer las variables de cómo lo están entendiendo en pauta. Puedes hacer a pauta full performance, a costo por mil, a costo por acción, a costo por interacción, a costo por descarga, a contenidos. Tú puedes hacer contenidos de top of the funnel, de middle of the funnel, de la parte de abajo del funnel. Puedes hacer contenidos narrativos, depende de los arcos dramáticos. Puedes hacer contenidos con los personajes, etcétera. En data, tú puedes demostrar tu data en Looker Studio, en Power BI, en Tableau, en ingeniería. Puedes hacer React Node.js, C++, puedes hacer un montón de lenguajes de programación que te permitan hacer la ejecución. Y en vocería, marcas personales, expose person, influenciadores, micro, medio, macro, UGC y GU, empleados haciendo contenido. Cuando uno ya empieza a ver todos los matices que tiene una táctica de marketing digital y cómo se va comiendo eso, uno dice, puta, yo, ¿cómo voy a hacer? Porque yo antes solo hacía contenidos sin pauta y entonces como era mucho más fácil hacer contenidos sin pauta, ya es un montón de cosas. Pero desde el liderazgo de marketing, uno tiene que tener en cuenta todo esto para poder tomar decisiones, porque ustedes están en el cargo que están solo para una cosa, para que ustedes tomen decisiones de qué va y qué no va. Y es muy importante que en el cargo donde ustedes ya están, ustedes puedan ver la diferencia entre un C++ y un React Node.js. Y ustedes me van a decir, Manuela, ¿yo a qué horas voy a aprender que la diferencia entre un puto React Node.js con un puto PHP? A medida de la experiencia, ustedes van a tener lenguajes de programación que les va gustando, tipos de contenido que les va funcionando más y con eso, ¿se acuerdan que al inicio les dije iteraciones y pruebas? Ustedes ya van a poder hacer iteraciones y pruebas muchísimo más interesantes porque ya les van a pedir a sus equipos de abajo que empiecen a probar porque ya refinaron su lenguaje y acuérdense, el inconsciente, según Lacan, está en el lenguaje y si ustedes refinan su lenguaje, ustedes van a poder pedirle a otro tipo de personas mejores cosas y esas mejores cosas van a tener mejores resultados para ustedes. Entonces, la táctica está en el hacer. La táctica no está en el plan de contenidos. De nuevo, para los que crean contenidos, el plan de contenidos vale verga. Entonces, lo que debo yo estar pensando es qué carrera estoy haciendo, con qué convicción la estoy haciendo, quitando todo lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, todo lo que ustedes tienen en la cabeza son vicios. Y lo primero que trata esta presentación es de decirle, chao vicios, hay que volver a reaprender. Y entonces, ¿cómo yo reaprendo otra vez? Yo tengo que entender que soy como compañía, como empresa y demás, para qué soy bueno y yo cómo se lo voy a comunicar a más personas. Y entonces, cada vez que yo mida una táctica de marketing digital, como el pseudo plan de contenidos que de aquí en adelante va a cambiar un montón, para yo saber si el plan de contenidos funciona, tengo que ver ese plan de contenidos, cuánto vendió. Si yo monto una pauta, voy a ver cuánto vendió. ¿Y yo cómo veo eso? O si estoy en B2B, en business to business, ¿en cuántos leads llegaron? Si estoy en B2C, en business to consumer,
el post, cuánto vendió inmediatamente. O cómo yo voy a dar las atribuciones a las URLs por UTM para entender qué me vende. Y si no tengo URLs, yo cómo le dejo un mensajito como comenta dude en la publicación y yo cómo puedo rastrear el dato. Por eso es data y analítica. Y entonces el resultado, obvio, miren cómo lo estamos viendo. Para cada táctica de marketing digital afecta un KPI financiero. ¿Cuál es el KPI financiero por excelencia? La venta. Si no, seríamos artistas por amor al arte, por amor al arte, por amor al arte. Entonces, ¿qué es lo que nos va a medir de aquí en adelante? En la venta en B2C. ¿Qué nos va a medir en B2B? El lead de calidad. Y el lead de calidad lo vieron o lo han visto para los que han hecho el brief. Para los que no, se los mando. El MQL, el SQL y la venta exitosa. El Marketing Qualified Lead es, oh, brand performance. El Sales Qualified Lead, Account Base. A mí me gustó y eso me funciona y yo lo quiero. La venta exitosa, ya te compré, ya no quiero retractarme. Ese es el resultado. KPI financiero. Que tengo 1 millón de fans, vale verga. Ah, que, vale verga. A nosotros nos contratan para vender, no para ser famosos a gente estúpida. Para eso es los influenciadores. Entonces, no son métricas del ego, son métricas del juego que planteamos en la estrategia, que se manifestó en los territorios de las tácticas generales, que se ejemplificó en las tácticas en específicas, que hizo la venta desde los resultados, pero ahí tenemos un punto más. ¿Y será que yo vendí por el clima? ¿Será que esto fue un golpe de suerte? ¿Yo cómo hago que mi proceso siempre me esté vendiendo? Y ahí tenemos una cosa súper bonita que se llama el retesteo. Y el retesteo es cómo yo pruebo si la vaina funciona o no. Entonces, entender el resultado es poder entender cómo está construyéndose el usuario. Y entonces el usuario no es solo, yo me compré una Coca-Cola, sino, ¿se acuerdan que uno lo que tiene que buscar son novios? Lo que uno tiene que buscar son maridos y no novios. Los novios son una adquisición. Los maridos son el lifetime value. Bueno, maridos, maridas, marides, depende de lo que les guste. O perritos, me gustan los perritos. Es que esta mañana hice campaña de perritos. Entonces, ustedes lo que tienen que buscar son perritos, personas fieles a ustedes. Entonces, el resultado es poder entender cómo se está construyendo la relación con ese perrito. Es entender cómo reducimos el tema de adopción. Yo como tomo Coca-Cola más rápidamente. Yo como voy al restaurante y pido una Coca-Cola. Cómo entiendo al usuario, lo pongo en el centro y soy un poquito narcisista. Entonces, uno lo único que ve en contenidos de redes sociales es, los narcisistas son malos. Sí, sí, los narcisistas son malos, pero como marca tiene que ser un poquito narcisista. Poner la marca en el centro y el usuario dentro de la marca. Entonces, la marca es Apple y el usuario es Vimo. Y yo lo que tengo que hacer como marca es endulzarle tanto el oído con mi valor percibido, que siempre quiera vivir dentro de mi celular. Y eso es entender el resultado. Entender el resultado es cómo construyo un lifetime value valioso para la persona que quiera estar con nosotros. Cómo construyo rituales para que el cliente me ame. Y cómo entiendo que acuérdense que estoy haciendo una contracultura. Contracultura de adquisición y contracultura de retención. Rituales de adquisición, rituales de retención, rituales de enamoramiento, rituales de sostenimiento. Y en esos resultados yo empiezo a entender, existen mis KPI financieros, listo, plata, tú. Existen mis KPIs de marketing que cada vez son menos usados. Entonces, ¿cuál es mi top of mind? ¿Cuál es mi top of hand? ¿Cuál es mi top of heart?
y demás. Entonces pueden medir la interacción, la transaccionalidad, el amor y demás. Están los KPIs operacionales. Yo como automatizo y sistematizo ciertas cosas para que no dependan de un community manager. Ejemplo, si yo hago un post y tiene la palabra curso, que se sistematice por ManyChats, todo eso para que lo puedan comprar y que no sea una persona que sea, yo te respondo como contacto de servicio al cliente, sistematización y optimización para que los recursos sean menos. Y por último, yo cómo estoy innovando. Y ese cómo estoy innovando es muy importante, porque uno, no son Kodak, no son BlackBerry y no nos queremos morir antes. O sea, el suicidio en esta casa no está permitido. Entonces, para que el suicidio no esté permitido, necesitamos innovar, innovar, innovar para que se pueda desarrollar. Y siempre eso va anclado con una métrica única, que de aquí en adelante ustedes la van a llamar una OMTM. Y la OMTM es por lo único que los van a revisar en estrategia. Y entonces, en estrategia, para poder verificar si la estrategia va bien, es a mí, dígame, ¿en cuánto está mi OMTM y cómo vamos? Y en táctica, sí ya pueden ver todo ese resto de KPI financieros. Entonces, miren, esto es súper bonito. Los problemas de una compañía se solucionan vía la estrategia. Sí, yo te la mando de una. Se solucionan vía la estrategia. El problema de la compañía es un problema de crecimiento y ese problema de crecimiento lo vamos a solucionar con una estrategia. Estrategia A, B, C, D, E, que ya les expliqué. Y vía la táctica vamos a ir mejorando todos los resultados. Cuando ustedes se sientan con un cliente, el único momento donde se sientan con el cliente es, bebé, ¿cuál es su problema? No, es que no estoy creciendo lo suficiente, no estoy vendiendo lo suficiente y demás. Ok, el problema es que no estás vendiendo lo suficiente. ¿Por qué crees? Entonces él te va a decir, "Yep, sí, es que la agencia pasada no me estaba haciendo lo... Pero vámonos un poco más adentro. De verdad, ¿qué está pasando con el producto? Uno, miren, la táctica es como el coaching. Va a solucionar los problemas muy superficiales, pero uno necesita ir a una introspección de qué está pasando en la compañía, qué problemas hay en el pasado, qué es para que uno pueda traer todo ese resultado hacia la luz. De nuevo, un problema de una compañía no se soluciona con un burpee o no se soluciona con un día de entrenamiento. Se soluciona con todo un plan muchísimo más fuerte que hace entender toda la psique de esa compañía. Y cuando uno ya tiene ese plan y ya va apuntando a el juego que vamos a tener, cómo lo vamos a ganar y cómo lo vamos a desarrollar, ya podemos evolucionar. Y esa evolución se ve de esta manera. Entonces, todo lo que les expliqué está en este framework, dividido en tres puntos en específico. La organización, la teoría del negocio y la aplicación. Uno siempre que va a desarrollar estrategia, ejecuta de esta manera. Entonces, lo primero es el brief. Entonces, por eso es tan importante entender por lo menos el 10% de lo que es la compañía, para dónde va, cómo se va a desarrollar. Yo necesito saber cómo es la organización, porque acuérdense, no somos tácticas, no somos un plan de contenido. Y cómo es la organización y cómo toma decisiones la organización, nos va a afectar a nosotros, porque así nosotros mostramos resultados. Número 3, ¿cuáles son las métricas únicas con las cuales nos van a revisar? Que, pero es facturación, pero es relaciones públicas, pero no, huevón, es una, punto. ¿No le gustó? No, es que no se puede tener 300 métricas estratégicas porque la cabeza no va tanto, tapa una. Vamos para los Olímpicos y vamos a ganar los Olímpicos, listo. Una. ¿Cuánto tiempo tenemos? 4 años. Listo. Eso se puede lograr. Y de ahí, ¿a quién le tenemos que entregar resultados? No es lo mismo entregarle resultados al director de marketing o a un CFO. Un CFO solo va a pensar en plata y les va a
destruir lo que ustedes están pensando. Y una persona de marketing solo está pensando en comunicación y ustedes están pensando en resultados y les va a destruir la vaina. Entonces, ustedes tienen que ver cómo reúnen a ciertas personas que tengan diferentes conocimientos para que les revise la estrategia y que esas personas estén desde día uno. De ahí, ¿cuáles son los antecedentes? Ah, no, mano, es que antes hicimos esto y nos fue mal en esto y nos fue mal. Ahí se llaman los dolorosos. Deme todo lo que le dolió para yo saber si es usted el huevón, si fue la agencia la huevona, pero yo no voy a pasar por ahí. Coalición crítica. Una coalición crítica es como un cónclave, ya que estamos en modo papal. Entonces, es poner a los perfiles más acertados a que revisen la estrategia. Y entonces está el presidente de la compañía, el de marketing ecos, y los perfiles más importantes. ¿Por qué? Porque aprobada la estrategia, no se puede llegar a la táctica y devolverse, porque eso sería una estupidez. Entonces uno desde el principio hace una coalición crítica de quiénes son las personas críticamente importantes para que tomen las decisiones y que uno no se tenga que devolver. Y uno puso las reglas de juego desde el inicio. Usted es el que me va a revisar. Usted no puede traer una persona nueva después de 8 o 10 semanas de trabajo a clavarme el puñal. ¿Por qué? Porque va a tener un pensamiento nuevo y demás, y después lo tumban a uno, y uno, puta, yo no hice nada malo, yo hice lo que estaban así. Así son mis reglas de juego. Eso es una coalición crítica. Están los antecedentes de todo, los dolorosos. ¿Cuál es la meta de facturación anual? KPI financiero. ¿Cómo se hace upselling, cross-selling, compra? ¿Y cuál es el estado de resultados? Y esto va a ser bien importante porque si la empresa está en pérdidas hace 5 años, es muy poco probable que una estrategia en 3 meses cambie la brecha. Y entonces ustedes tienen que saber en qué mierdero se están metiendo desde el inicio. Y esto es bien importante. Y de ahí uno ya se va a la matriz de audiencias o a la comunicación. Entonces, yo como hago entrevistas de profundidad con mi cliente, una propuesta de valor del mercado, cómo analizo la competencia, eso lo vimos en estrategia, yo como coacciono mi competencia para que me haga más fuerte, competencia directa, indirecta o referentes, cuál es mi modelo de servicio, si yo solo es un producto, adquisición, si es un funnel de conversión, si es un ciclo y demás, cuál es el costo por adquisición, cuál es el tiempo de vida del cliente, cuáles son los canales de distribución de la categoría, cuáles son los factores que tengo que tener en cuenta. Y de ahí me voy a cuál es el valor real y el valor subjetivo, adyacente o como le quieran poner, del valor de percepción que ustedes le están entregando a la persona, cuáles son los retos corporativos que tiene la compañía, porque eso es muy importante que lo tengan, porque eso es entrar a ganar. Entonces, si la compañía tiene un reto corporativo que es colonizar Estados Unidos, pues marica, usted le va a hablar solo de Estados Unidos. No se va a meter en España, en Polonia. El reto corporativo es siga órdenes. Y de ahí usted se baja a cuál es la manifestación de valor, cuál es la narrativa que vamos a empezar a desarrollar, cómo es el punto o el journey, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, cómo es el caminito, cómo es el usuario y qué sistema de comunicación tiene. Y ya lo último, se baja la táctica. Y la táctica fue lo que acabamos de ver, que la táctica se ve así. Las tácticas generales son las azules, las tácticas en específico son cada uno de los bullet points que ustedes van a ir aprendiendo y van a ir desarrollando y van a ir pudiendo determinar cuál funciona o cuál no funciona. Pero esas tácticas generales y en específico se van entendiendo desde los puntos, que es cómo es mi organización, yo qué producto estoy dando, cuál es el valor, la categoría real, el valor percibido, qué resultado estoy buscando,
¿Para qué lo quiere la compañía? Ah, la compañía quiere vender 20 millones de dólares. ¿Para qué? No, pues es que un día se levantó el CEO y dijo, tenemos que mandar 20 millones de dólares, pero en este momento vendemos 100.000 pesos. Y uno dice, pues, huevón, es ilógico, no podemos hacer eso. O el valor, no, pues es que el CEO piensa que el valor del producto es café, pero en realidad nosotros vendemos té. Y uno es como valor, valor real, valor de todo. El producto, ah, es que el producto es este, pero el producto no lo compra nadie porque el producto se deshace en la mano. ¿Cuál es la necesidad? ¿De dónde viene? Y de ahí la organización. No es que nos están pidiendo que hagamos una estrategia, una táctica de endomarketing para los colaboradores de la compañía, pero los colaboradores de la compañía están contratados por una cooperativa o otra compañía y esa otra compañía hace parte de nuestra compañía y en realidad ellos no saben para quién trabajan. Miren que la coherencia y la concordancia va con todo. Y de ahí uno sí ya puede empezar a tomar decisiones. Pero uno tiene que entender el contexto, los tipos de usuario, la competencia y el referente. Y muy en tipos de usuario, tengan en cuenta una cosa, ustedes están buscando una contracultura. Y como es una contracultura, miren, es un montón de lapiceros de diferentes colores, pero con unos mismos valores. Esos diferentes matices de los colores hace que ustedes empiecen a entrevistar gente, a saber qué piensa, a saber qué quiere. Y solo con una conversación ustedes van a hacer. Entonces, les toca a salir a calle, a preguntar qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren, qué no quieren, porque el tamaño del mercado, generalmente, vamos a hablarlo Colombia, 50 millones de habitantes. El tamaño del mercado dispuesto a adquirir el producto, un producto como Coca-Cola, unos 12 millones. Y las personas que tienen el poder adquisitivo para comprar Coca-Cola, 12 millones en Colombia. Si yo solo me voy con la data, pues marica, mi mercado son 12 millones de personas, estoy ready. Pero cuando uno pone la matriz, o sea, cuando uno empieza a preguntar qué piensa, qué siente, qué ve, qué le dicen, cuáles son sus frustraciones y sus deseos, uno se da cuenta que en realidad no son 12 millones de personas, pero solo con una conversación uno lo logró. Y de ahí, pues uno va como si fuera un funnel. Eso es un journey de conversión. Entonces, uno ve cómo voy a hacer que la persona se dé cuenta que yo existo, cómo voy a generar confianza en esa persona para que además de que vea que yo existo, confíe en mí. Y además de que yo confíe en mí, tome la decisión y me compre. Entonces yo tengo que tener unos objetivos específicos para cada etapa del funnel, porque hay personas que se demoran mucho tomando conciencia en las cosas, como si fuera ciberseguridad y el funnel de conversión del inbound, pero se llama la escala de incidencia. Y entonces las personas tienen que pasar por muchos puntos neurales para decir, "Hmm, yo sí confío en esa persona y en esa empresa, por eso lo voy a comprar". Eso puede ser tan rápido como la mente pueda ser tan rápido o tan lento como las inseguridades y las carencias del bebito de 4 años pudo ser. Y entonces tú estás jugando en la mente de una persona que puede ser muy rápida porque tuvo la papá y la mamá siempre en su vida, o puede ser tan rápido como una persona que lo abandonaron sus papás. Y uno dice, puta, y entonces estoy jugando con la mente, con el universo de una persona que no sé si tiene heridas de chiquito o no tiene heridas, porque eso va a hacer que tome la decisión más rápido o menos rápido, o que el dolor le haga que tome la decisión. Entonces, yo tengo unos objetivos específicos y unos KPIs financieros para cada etapa del funnel. Y cuando yo ya tengo toda esa vaina, pues yo ya sí puedo decir, me voy con tal táctica, me voy con tal táctica, me voy con tal táctica. Pero ustedes en este momento deben estar diciendo como, perra Manuela, ¿yo a qué horas me voy a aprender todo eso? O sea, eso es un infierno de maricadas que yo a qué horas voy o con cuánto equipo lo voy haciendo. Piensen lo que esto es, paso por paso.
van a ir entendiéndolo con más ejemplos y ustedes van a ir pudiendo decir, "Mm, voy a escoger una táctica de SEO de contenidos para afectar una palabra clave y esa palabra clave va a determinar el control de la búsqueda tanto en ChatGPT como en Google y ese control de la búsqueda, cuando una persona lo haga, va a aparecer mi contenido de primero, de segundo, de tercero y ese contenido de primero, de segundo, de tercero, cuando lo lean, va a decir, esto puede que me dé confianza a la mitad del funnel. Y después por retargeting en pauta, dice, este producto me está siguiendo, de pronto es bueno para mí. Y después llega una marca personal y dice, te recomiendo el producto. Y uno dice, me hizo clic, pasé todas las etapas de la escala de inferencia y lo compré. Y cuando lo compré, ya lo pude lograr. Pero todas esas tácticas de marketing digital, todos esos bullet points que ustedes ven ahí, deben ser tratados como hipótesis, porque no son verdades absolutas. Entonces, uno generalmente, para cada puntico que ustedes ven ahí, ustedes sacan tres variables y esa variable les va a dar una ganadora. Y esa ganadora es su experimento que se va a ir de aquí en adelante con usted. Y entonces, por eso se llama Scientific Advertisement, porque dentro de la metodología de investigación, uno va haciendo diferentes experimentos y esos de experimentos se comprueban sistemáticamente para que lo que tú creías que era una verdad absoluta, que en realidad no es una verdad absoluta, es una idea de tu cabeza, se pueda validar y ejecutar. Y cuando tú lo validas y lo ejecutas, ya tienes un producto funcionar. Y cuando ya te funciona, esos pequeños cambios hacen todo, porque esos pequeños cambios hacen todo. Entonces acá les tengo un ejemplo, porque ya deben tener el cerebro frito. Este login de checkout, que es de User Experience, tenía una cosa súper chévere cuando se planteó. Se planteó un diseño divino y demás, bla, 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 bla. Entonces, los usuarios pensaban que tenían que dar sus datos para poder comprar en Amazon. Y entonces ellos creían que sí o sí tenían que dar todos sus datos para poderse comprar una Coca-Colita. Y cuando hicieron este cambio, por más que en UX estaba perfecto y estaba bonito, empezaron a perder plata, 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 plata. Y no entendían por qué. Se iban hacia los datos de la plataforma y veían que sí había un porcentaje de rebote o un salto bastante alto, pero no sabían por qué. Entonces tuvieron que hacer unas entrevistas a profundidad y el cliente les decía, no, pero es que yo no quiero dejar mis datos para saber si me quiero comprar una Coca-Cola o no, para saber si me quiero comprar una Coca-Cola o no, que es lo mismo que hace TikTok, que no te hace crear una cuenta para que tú puedas ver. Solo ese cambio de que tú puedas ver cosas sin crear una cuenta y que cuando estés realmente antojado, ahí sí la cuentas, solo con ese botón, en un día vendieron 300 millones de dólares. Y miren qué pequeños cambios de verdades absolutas pueden cambiar toda la vida de una ejecución. Entonces, por eso se iteran, por eso no se creen que es verdades absolutas, sino que pequeños cambios dan este tipo de resultados. 45% de conversión, 15 millones de dólares de ganancia en un mes, que eran 300 millones cuando yo leí la historia, pero ahí. Y fue un cambio chiquitico. Y ese cambio chiquitico, ¿qué es lo que hace en la psique del usuario? Hace que ustedes digan, no me guío por el dato, me guío por la conversación, estrategia antes de táctica. Le pregunto a las personas, determino qué es lo que está pasando, ejecuto. Y este es un checkout normal. Este fue el checkout después de la investigación, después de entender que
tu ego a veces te hace visión de túnel y cuando ya lo vas ejecutando, tú puedes empezar a tener reales conversaciones con las personas. Esas reales conversaciones se manifiestan en datos, esos datos tú los extrapolas en iteraciones y esas iteraciones te dan mejores resultados. Y cosas como para que tengan en cuenta ya como para terminar. Uno no puede estar en todas las tácticas de marketing digital. Número dos, todo lo que ustedes ven en TikTok y en Instagram solo es una perspectiva de túnel de lo que esto es en realidad. Y cuando ustedes empiezan a entender que el consumo de productos y servicios viene desde una carencia o desde un dolor de algo que le afectó al nenito cuando tenía 4 años, cuando tenía 5 o cuando tenía 3, no más. Ustedes empiezan a entender que la concepción de la estrategia no es todo. Plan de contenidos, vale. Ah, su labor dentro de las compañías es preguntar, 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 preguntar y preguntar. Y ya. Y cuando ustedes ya empiezan a establecer esas preguntas, uno ya puede solucionar abajo. Pero si uno no ha hecho las preguntas hacia arriba, no lo puede hacer. Isa. Manu, yo tengo una pregunta. Cuando tú hablas de que normalmente las personas compran desde una carencia que es como a lo que nosotros le queremos llegar, Ujú, yo me voy un poquito como, aterrizo un poquito a la agencia mía que solamente nosotros nos enfocamos en real estate. El ujú. cliente mío son personas que venden propiedades a inversionistas, a personas que ya tienen como un portafolio de inversión de propiedades de más de $1 millón y todo. O sea, ¿cuál sería el enfoque de esas personas? Porque no lo percibo, o no sé si también se percibe desde la carencia de ellos. Todo, todo es desde la carencia, todo es cosa. Digamos, uno invierte, 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 invierte porque necesita dinero para tapar algo en ti. Y tú lo que tienes que descubrir es qué están tapando con eso. O sea, ¿para qué quieren acumular? O sea, ¿para qué quieren ser millonarios? ¿Para qué quieren ser ricos? Tú empiezas a hacerte un montón de preguntas que es el para y el por qué. Por más que sean inversionistas profesionales, siempre hay una razón. Y cuando tú encuentras esa razón, se vuelve un insight. Ese insight es el que te va a hacer vender. Y entonces no te lo puedo decir aunque lo sé, porque quiero que tú hagas el camino, porque tú quiero que lo descubras. Porque si tú haces el camino y ves, digamos, a mí ya me tocó, entonces si tú ya ves el camino y lo ves, vas a poder entender por qué tus campañas en este momento no funcionan. Si yo te doy la respuesta, te estoy impidiendo crecer, pero siempre hay un dolor común en todos los inversionistas. Siempre hay una carencia común, solo que necesitas empezar a crear un montón de conversaciones para que entiendas qué les duele y por qué les duele tanto y por eso es que necesitan mejorar su negocio, comprar mejores propiedades, tener mejores rentabilidades, porque están orientados a los resultados, qué resultados están buscando, qué es lo que buscan en su casa. Puntual. ¿Cómo ven el reconocimiento para ellos? Existen tres tipos de ricos para los bancos. ¿Cuáles son los tres tipos de ricos para ellos? ¿Qué hace de diferente los tres tipos de ricos? ¿Por qué el último rico es el que más dominio de gente tiene? Y tú ya empiezas a ver un montón de uniformidades dentro de la contracultura y empiezas a hacer rituales para que ellos se sientan muy bien. Y lo más chistoso es que los rituales para que estas personas se sientan muy bien son cero caros.
Y todo el mundo piensa, no, es que le tengo que hacer una obra de arte o les tengo que dar un regalo. Son cero caros. ¿Ya? Andrés Jorge, tiene una pregunta. Jorge, Andrés tenía tenía la mano levantada desde hace rato cuando hice una pregunta de quién tenía carro. Jorge, Según lo que estás diciendo, Manu, hola. sí, En mi caso que estoy haciendo un servicio remesa, mi competidor no es Western Union, sino que es más bien como por qué la persona está enviándole dinero a la mamá, o sea, tiene un... tu competencia siempre va a ser Western Union, pero ¿Ah? Western Union no tiene el mismo, pues no tiene la misma carencia o el mismo valor, porque Western Union es una unidad sistemática para todo el que quiera mandar y está mandando un mensaje totalmente diferente. Sería una competencia indirecta para ti. La competencia directa sería yo por qué, ¿Por qué yo le está para mandando qué, plata a la mamá? Una cosa así. yo por qué, yo para qué. Ok. Y entonces el resultado, cuando entiendes el resultado, es cuando tú entiendes el insight, cuando entiendes no porque soy grande o porque soy exponencial, soy el mejor, no, soy porque entiendo el dolor de la persona y se lo hablo a los ojos y le digo, yo hablo así por esto y esto y esto. Y entonces él ve en los ojos autenticidad, unicidad y cuando lo ve a los ojos dice, esta persona o esta marca es como yo. Y como ve esta persona, dice, yo voy a confiar en esta persona o en esta marca. Y cuando ya hay un proceso de confianza, ya estamos del otro lado. Porque en ese proceso de confianza, le vendas el producto que le vendas, lo vas a poder vender. Oger, Yes. Buenas tardes. no te oigo. No. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes. No, mi pregunta es que es algo que posiblemente me lo hice en la reunión inicial y se me puede haber pasado, pero eso es mucho, ¿no? Sí, sí es demasiado y que hay por Son hacer, cuatro pero meses mi de consulta es, entrenamiento. sí, pero ya es un momento para para hacer como una laguna de información, un lago de información y ir poniéndolo todo en un lugar para luego tomarlo de ahí cuando lo necesitamos o empezamos a estructurar el brief o porque pues ya el brief está hecho, No te pero lo adelantes empezamos en a nada, no actualizar te o qué. adelantes en nada. Oger, vas 3 pueblos adelante. Relájate y disfruta. Relajado. Estas 2 clases son clases para darnos cuenta en qué nivel estamos. Nada más. No, espere, es que queda muy difícil porque con los libros también que usted recomendó, Yo no eh, recomendé ningún libro. A mí me pidieron un libro que les dije. Yo no lo recomendé. A ver, a mí no me cuenten chismes que yo no y a recomendé. A mí todos me dijeron un libro bueno, un libro malo. Yo dije un libro bueno y un libro malo. están en la librería de Apple por si los quieren escuchar más rápido. Es- Yo no lo pero recomendé. Yo no lo ok. recomendé. Yo no lo recomendé, a mí me dijeron un libro bueno y un libro malo. Yo dije un libro bueno y un libro malo. Que el nivel Pokémon que esté dando es Raichu. Eso ya es otra vaina. Pero yo todavía no he recomendado ningún libro. Yo sí voy a recomendar libros cuando sea el momento. En este momento deben tener apendicitis. De nuevo, lo que buscamos en estas 2 clases es que llore, que haya lágrimas. Y todavía no he terminado. Entonces, todavía hay una oportunidad mía para hacerlos llorar. Isa y después Pau. Manu, tú de pronto tienes un diccionario de todas las... Sí, ¿Sí? yo se los mando. Ah, bueno, gracias. Pau. Manu, yo estoy algo perdida, honestamente, en todo el tema. Esto, pues en nuestro one-on-one tuvimos la reunión de primero posicionamiento de la marca personal y ahora todo este tema de encontrar pues el insight del producto. Yo estoy en un sector salud que son servicios que
nadie se quiere sacar una muestra de sangre y no sé qué insight positivo podría sacar ahí más allá de un tema pues de prevención para salirnos pues obviamente del tipo laboratorio, vaya todo frío y mirar como algo más de excelencia, calidad, pero no tengo ni idea por dónde empezar, o sea, estoy Es que no completamente tienes que perdida. tener, en este momento no tienes que tener ni idea de dónde empezar. Lo mismo que le dije a Ok, Robert, voy bien. relájate y disfruta. O sea, estas clases son para que ustedes se den cuenta todo lo que les falta por aprender, Ok, relajado. Después, tenemos 4 meses. Nos vamos a ver la cara 4 meses. O sea, 4 o un poquito más. Anda, Hola Manu, qué pena. Todos están hablando del brief, que está todo listo, yo no te lo he pero mandado. Yo no. te lo debo. Ok, Yo te lo debo. Ya te lo mando. ¿A perfecto. alguien más le debo abrir? No, solo a Android. Creo que a Ochoa también se lo debo, pero Ochoa Android se fue. Entonces, ya como para Aquí estoy cerrarlo. Ah, y sí lo Ochoa, ¿usted tengo. ya le mandé Y sí abrir? lo tengo. Sí, 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 Ah, ya. ok. Entonces, ya como para terminar. Nosotros verificamos la estrategia desde la visión. Y ahí uno empieza a decir, ¿cómo así? La visión corporativa. Sí, el sueño corporativo. El propósito superior tiene que ser muchísimo más grande que un número como tal. Son los valores de la contracultura. Y la táctica, entre más coaccionado esté por el mercado, mejores cambios de producto, de servicio vamos a tener. Y ustedes me van a decir, pero mano, yo no soy growth, pero uno siempre desde la comunicación puede hacer diferente un producto por más que sea parecido a un montón. Pepsi y Coca-Cola podrían ser casi el mismo producto. El pre-workout es casi el mismo producto. Sacarle sangre es lo mismo sacársela en un lugar o en otro, pero lo que importa es cómo lo contamos, cómo lo decimos, cómo lo ejecutamos. Y entonces la solución de los proyectos, si nosotros lo pensamos desde estrategia, desde táctica, desde resultados y desde iteraciones, nosotros vamos a tener un ciclo de pensamiento que nos va a ayudar a que nuestra marca logre los resultados, que entienda que funciona o no funciona y que podamos ejecutar más fácilmente. Y quiero dejarles esto es, ustedes tienen un montón de creencias de acuerdo a conclusiones que ustedes tuvieron desde el pasado. Y entonces, todas las decisiones que ustedes toman en ese momento son por cosas que les pasaron en el pasado. Ejemplo, si ustedes aprendieron X y no se estrellaron, ustedes tienen una conclusión que eso va a ser fácil. Pero si ustedes aprendieron y se estrellaron y volvieron a aprender y se volvieron a estrellar, ustedes van a tener un ciclo de injerencia totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos que, ustedes muy puntualmente, tienen que reordenar su cerebro y entender que van a ir paso por paso y que este camino no va a ser fácil y que este camino es técnico y que casi todo lo que ustedes pensaban que era una verdad absoluta no tiene sustento teórico y que yo solo estoy acá para darles la manito porque esto va a ser duro para todos. Y que a medida que ustedes vayan desarrollando, van a ir entendiendo en qué se equivocaron en el pasado, van a tener una conclusión nueva y van a poder empezar un ciclo táctico muchísimo mejor. Y terminamos. ¿Dudas, quejas, inquietudes o madrazos? Esta presentación se las dejo en el grupo para que lo tenga. André, tú estás en el grupo. Listo, ya te voy a meter en el grupo.